dar un contexto muy grande de esto, que es, existió un príncipe que, según la tradición, en algún momento, eh, encerrado en su palacio, porque en realidad estaba muy cuidado por su padre, una serie de mensajeros, en realidad los dioses, le piden que salga y que busque la iluminación, ¿no? Entonces, chico va, se esfuerza, hace una serie de métodos, bueno, después compartiremos un poco su historia en sí, logra la iluminación. La palabra Buda significa eso, el iluminado. Buda, de hecho, actualmente en hindi, Buddhi significa mente, pues, ¿no? Así de simple. Entonces, la mente iluminada. Y la tradición, porque el Buda vivió más de 80 años, según esta tradición, a su muerte, lo que se recopiló fue, por un lado, los suttas o sutras, que son los textos que más bien son como las narraciones, son 84.000, dice también la tradición, es decir, de manera infinita hay sutras. Y también el segundo, le llaman canastas o pitaka, se denomina Vinaya. Vinaya, luego dicen, por ahí vi una entrevista muy padre que dice, ¿qué fue primero, el monje o el laico? Este, pues obviamente el laico. Y hasta después, es decir, hasta que el Buda hizo una serie de reglas para estos monjes, creó lo que se denomina la regla monástica o Vinaya. Después se considera que se creó el Abhidhamma, y aquí seré muy cuidadoso con la tradición, porque esta tradición que estamos leyendo del Theravada sí dice categóricamente que el Abhidhamma son lecciones y palabra del Buda. Esto es importante porque hay otras tradiciones que no van a decir esto, pero aquí tenemos una que sí. Entonces, bajo esta visión y bajo este libro, el Abhidhamma básicamente o sencillamente es la visión del Buda. Así. No es sus discursos, es su visión, es su forma más mm, condensada, tal vez más abstracta, tal vez más precisa de comunicarse. Me gusta mucho esa definición, que la Abhidhamma funciona sobre todo para comunicarnos con precisión. El Buda por eso la compartió. Les dejo esta imagen y les digo estos tres términos pomposos de filosofía, porque a veces el Abhidhamma, bueno, más bien todo el tiempo, está discutiendo temas sobre la filosofía, sobre las cosas del ser. También está discutiendo cosas sobre la mente y sobre las sensaciones, sentidos, emociones y todo lo que hoy en día catalogamos como psicología. Y también está jugándosela a nivel ético. Por eso por ahí pudimos leer como unas palabras muy raras en traducción desde mi punto de vista, porque esto de lo sano, insano, hermoso, tiene un sentido de traducción ético, porque está también integrado. Bueno, ahora, toda esta visión que incluye estas tres maneras y que denominamos, repito, como la visión del Buda, a eso les denominaremos Abhidhamma. Esa visión del Buda, y es importante aquí resaltar la leyenda que les pongo aquí esta foto, tal vez algunos conozcan que se celebra en el mundo budista que el Buda subió por un cierto tiempo, de hecho 3 meses, con los dioses a darles unas lecciones. De hecho, en particular fue a darle una lección a su mamá. Bueno, no haré muy largo esto, pero esas mismas lecciones que fue a darle a los dioses, que los dioses le imploraran que le dieran para la iluminación, este, pues se la transmitió a un monje humano, a Shariputra. Entonces, el Abhidhamma Theravada dice que todo lo que consideramos Abhidhamma es visión del Buda, pero quien lo escribió, más bien, quien lo transmitió oralmente a sus primeros 500 monjes fue Shariputra. Entonces tenemos aquí si ven la imagen, es una especie como de escalera. En realidad es el Buda descendiendo y al lado están los dioses. Ni siquiera son los humanos, los convocados. Entonces, si nosotros no lo entendemos muy bien, creo que no hay que preocuparnos mucho porque era una información más bien para dioses.
Dioses, traduce la palabra deva, que básicamente es seres de luz. Y de hecho, vamos a poder explicar un poquito qué es un deva a partir del compendio de la Abhidhamma. Voy a poner más preciso. El compendio de la Abhidhamma nos va a poder permitir comprender cualquier forma de ser. Ok, eso lo haremos un poquito después. Entonces, la tradición dice esto, importantísimo. El Abhidhamma es visión del Buda, bajada, literalmente bajada de los cielos, de ciertos dioses, repartida y que nosotros podemos acceder. Hay, en realidad, o bueno, antes de eso. Ahora, me voy un poquito a eso, ¿no? De por qué la visión del Buda, por qué los dioses, esto es mucho de que estaremos discutiendo, o comentando de lo que denominamos un poco la narración del Buda, pero, así como les contaba que hay como, hubo este príncipe que salió del palacio y que obtuvo la iluminación, fue sobre todo porque la iluminación significa algo muy particular en esta ocasión. La iluminación va a significar estas cuatro verdades de los nobles. Eso es interesante. Eh, por ahí, no sé si conozcan la palabra ario. Tal vez la conozcan malamente. Un tal señor Hitler decía que era un ario. Bueno, la palabra ario, que sí proviene del mundo de la India, que justamente la suástica, que estuvo en la bandera nazi, pues es un signo de la India. Se usa en muchos de los rituales, tanto del que denominamos hinduismo como budismo. Bueno, ese ario, esos seres nobles que las narraciones de la India han denominado así, pues el Buda también usó esa palabra para decir, esta es una verdad de la gente, de las personas que tienen cierta calidad, digamos, ¿no? Ahora bien, no es nobleza por su jerarquía social, no tiene que ver con el dinero, es una cierta, digamos, son seres capaces de ver la verdad. Eso los hace nobles, ¿no? Esa es la categoría de noble. Entonces, los Arya pueden ver estas verdades. ¿Cuál es esa verdad? O cuatro verdades, perdón. Así se conoce, de hecho, la enseñanza. La primera es la verdad sobre el sufrimiento, la verdad sobre el origen, la segunda es sobre el origen del sufrimiento, la tercera es sobre que hay un cese de eso que llamamos sufrimiento, y la cuarta es sobre el sendero que conduce a ese cese. Bueno, todo esto, bastante abstracto, como qué demonios es sufrimiento, no tiene nada que ver en este caso con un dolor de muelas, sino que tiene que ver con algo muy específico que la Dharma nos puede iluminar, ¿no? El sufrimiento dependerá, digamos, de cada texto que queramos abordar, ¿no? Si le preguntamos a un sutra qué es el sufrimiento, nos va a contestar de maneras muy diferentes. Pero en el Abhidhamma ya no ocurre así. El sufrimiento es algo muy, muy claro y lo voy a definir de esta manera. El sufrimiento significa la condicionalidad de la realidad. Así. Entonces, cuando yo digo sufrimiento, voy a decir una traducción, es condicionamiento. Todo aquello que está condicionado, y en este caso esa es como la primera idea que hay que tener muy claro para entender qué es o qué es lo que quiere, de lo que quiere hablar el Abhidhamma. El Abhidhamma quiere hablar de condicionamientos. La palabra, digamos, sánscrita para eso, bueno, Pali es Dhamma. Dhamma o Dharma. Ya sé que en muchas otras ocasiones Dharma significa, por ejemplo, como deber o religión, pero en esta ocasión, o en particular en este estudio, un Dhamma es básicamente un condicionante. Es la capacidad de ver los condicionamientos de la realidad. Ahora bien, intentaré ser más aterrizado. ¿Por qué el condicionamiento es sufrimiento? Porque al estar condicionado, tú dependes de otro y otro depende de ti. Es como, eh, creo que lo podríamos definir más fácil con las relaciones humanas. Cuando hay relaciones dependientes, las cosas van muy mal. Bueno, el Buda puede decir un poco esto sobre la realidad.
que las cosas dependen unas de otras, significa que la realidad jala o tira a diferentes lados. Y ese como jalar o tirar a diferentes lados hace que exista el sufrimiento. ¿Por qué uso la palabra sufrimiento un poco como en tercera persona? Porque el sufrimiento no solo, digamos, pertenece a nuestro sentir. El sufrimiento es, digamos, parte de toda la realidad en ese sentido de condicionamiento. Bueno, eso solo para definir qué es un dama, que es la idea básica de un condicionamiento que viene arrastrando estas siguientes verdades, ¿no? Lo veremos poco a poco, lo del origen sobre el cese y sobre el sendero, pero sí me importa entonces solo aquí recordar que vamos a traducir ese sufrimiento como dama. Condicionamiento, dama o sufrimiento es lo mismo, digamos, para entendernos, ¿no? Poco a poco lo vamos a ir refinando. Ahora bien, repito, hay como dos maneras de platicar las cosas al menos. Una es, que es muy bonito, te lo recomiendo también, es leer sutras o sutas, ¿no? Es un discurso más bien muy enfocado, le habla a monjes, le habla a alguien celoso. El Buda le puede hablar literalmente a todo tipo de seres y a todo tipo de situaciones. Pero en la Vidama no es así. De hecho, pareciera que no le habla a nadie de nosotros. Por eso creo que nos cuesta tanto, la verdad. No hay muy buenos ejemplos. Otra cosa muy importante, los sutras tienen este lenguaje convencional. Cuando denomino lenguaje convencional, es si yo digo que hay un yo, una persona, hay un animalito, que tú, que ella, que nosotros sufrimos, esto se considera lenguaje convencional. Esto, en rigor, no se usa estos pronombres en el mundo de la vidama. Más que, por ahí hay un compendio particular que se usa como ejemplos para hablar de los seres, pero solo para eso. Entonces, eso también es importante de ver por qué es tan mm, abstracto, pues. Luego, tenemos como otra clasificación que es un poco famosa, bueno, que lo usaremos también en el mundo budista, que es los Skanda Ukanda, los Ayatana y los Dhatu. Estos se usan en el mundo de los sutras. Bueno, por aquí Osvaldo recordó que hace 2 años abordamos el tema de los skanda o kanda. Los skanda son muy interesantes y son una forma de entrar en la vidama porque son una manera de entender, por ejemplo, al yo, o lo que denomina. Cuando el Buda le preguntaron qué es el yo, una de sus respuestas más famosas es cinco kanda. Entonces, podríamos abordar eso, pero eso se aborda sobre todo en los suttas. Los ayatanas son, por ejemplo, los sentidos, el sentido del ojo, el sentido del gusto, el sentido del olfato. Esa sería otra forma de entrarle. Los datos. Los datos son una cosa muy curiosa porque son como la característica particular de las cosas. Por ejemplo, el dato del agua sería que moja. El dato en particular las cosas es la manera en cómo se habla de una especie de esencia. Bueno, este lenguaje, que por ahí lo usamos, que bien recordó Osvaldo, ya no se va a usar más acá, porque esta tradición usa otro lenguaje. Y nos metemos en este problema del primer capítulo. El primer capítulo, que por ahí leyeron, y invito también a leer de nuevo, utiliza 4 grandes categorías que de manera, digamos, filosófica nos van a resumir todo lo anterior. Una es chitta, que traducimos como conciencia, pero de hecho, y es importantísimo, no hay conciencia singular. Estamos obligados a decir conciencias. Luego viene cetásicas, perdón, que son como formaciones de la conciencia, veremos ese tema. Rupa, que por ahí también te acordarás, Osvaldo, que es el segundo skanda, pero bueno, Rupa significa básicamente materia, y veremos qué demonio significa la materia para el mundo budista, es muy, muy particular. Estos tres que acabo de mencionar, Chitta,
Tasikas y Rupa son sufrimiento. Todo lo que tenga esas tres cosas, básicamente todo lo que tenemos alrededor, es el mundo del sufrimiento que se va a desintegrar y que jala por diferentes lados. Es el amor nunca posible. Ahora bien, hay un cuarto dama que curiosamente tiene la palabra dama, pero no tiene la lógica del dama, que es el nirvana. Es el dama incondicionado. Es el dama sin sufrimiento, podríamos denominarlo también. Y el nirvana también se considera un dama. En la tradición, se habla muy poco del nirvana. No hay características en realidad ya que nombrar del nirvana, a comparación de todos los demás que hay. Todas estas listas y enumeraciones y análisis, mucho. Pero el nirvana, muy poco que decir. Prácticamente ahí hay una especie de silencio. Bueno, una última más. En el mundo de los sutras hay un gran uso de sinónimos que se considera que la tradición y que el propio Buda, bueno, así lo transmitió, el Abhidhamma aclara. O sea, cuando vean dos textos y digan, oye, pero aquí el Buda dijo que esto, pero acá le dijo que esta otra cosa, ¿no? Como dos instrucciones contrarias, uno va a la Abhidhamma a resolver sus problemas, básicamente. Entonces, funciona también como una especie de instrumento hermenéutico. Y es importante porque, bueno, nosotros no provenimos de esta tradición, pero lo que sobra en el mundo de la India, y no solo en el budismo, es muchas paradojas, muchas contradicciones. Y esto, bueno, va a ser importante, por ejemplo, sobre todo para un monje o una monja que tiene reglas morales. Quiero terminar, creo que este sí es el último, con dos conceptos que son fundamentales y que están en juego en el mundo budista, que por ahí estuvieron en la lectura. Este, Los voy a usar mucho, apúntenlos. Vamos a hablar todo el tiempo de ellos en el fondo, porque son dos grandes, grandes conceptos. Uno es anatta o anatman en sánscrito. El anatta en pali significa la, la ilusión, la vacuidad o la inexistencia de un yo fijo. Súper abstracto, veremos cómo eso se vuelve más real, más conciso. Pero también, por ejemplo, me gusta, otro maestro tibetano dice, es básicamente combatir la neurosis de que hay alguien que cuidar, ¿no? ¿Qué es el yo? Alguien que cuidar, alguien que le debemos respeto, alguien que nos pide cosas. Eso hay que dejarlo atrás y esa es la realidad o la verdad de Anatta, digamos en el sentido más personalista. Este otro concepto, el paticca samuppada o pratitya samutpada o la verdad del origen condicionado, más bien es una verdad para los fenómenos. Es decir, el fenómeno silla, el fenómeno del cielo, los fenómenos de los sentimientos, de nuestros pensamientos, todo eso se considera un fenómeno en el mundo budista. Está condicionado su origen. ¿Qué significa esto? En el fondo dos cosas. Que no tiene origen, es decir, que paremos de buscar culpables, y eso va a llegar, digamos, hasta un nivel teológico. No hay Dios a quien que culpar, importante. Y dos, que siempre que queramos extraer como la sustancia de la sustancia, la esencia de las cosas, no llegamos a él. Es insatisfactorio. ¿Por qué? Porque las cosas dependen unas de otras. Tal vez otros estén un poquito más acostumbrados a la palabra vacuidad en español, o sunyata. También básicamente se traduce así. Bueno, ya ahora sí vamos a por fin al capítulo que intentamos leer o leímos. En realidad, el Compendio de la Abhidhamma, eh, o este texto, el Abhidhamma Sangaha, que repito, es un comentario del Abhidhamma que es muchísimo más extenso que abordamos o que podríamos abordar en muchos años o en muchas vidas, quién sabe. Abordamos primero el compendio de la conciencia. Este, yo quisiera parar aquí porque siento que ya es suficientemente abstracto y me gustaría tal vez alguna ronda de, tal vez algún comentario o alguna pregunta que tenga. Les escucho.
Yo tengo una pregunta. Cuando te refieres a condicionado, pudieras como intentar, pues sí, como explicarlo más profundamente. Sí. Mm, un sutra muy famoso que lo explica muy bien es el sutra de eh, el crecimiento del arroz. El Buda explica cómo crece el arroz, ¿no? Dice, ¿cómo pasa de una semilla a ¿cómo se dice? Un pedacito más largo de arroz a hacer arroz y luego a hacer, por fin, la pequeña semilla que nos comemos? Bueno, el Buda dice, evidentemente, nadie puede hacer o puede obtener un arroz sin antes haber tenido agua, suficiente tierra, cuidado, porque bueno, debo decir que los arrozales son de esos cultivos que necesitan mucho cuidado. Las personas en Asia saben eso muy bien, necesitan mucho cuidado. Entonces, el Buda ejemplifica el origen condicionado con este ejemplo. Dice, cualquier cosa que emerja, que surja, que nazca, necesita muchísimas condiciones para que esté allí. La locura o nuestra, pues sí, ilusión o nuestra, de alguna manera, inatención, también podríamos decirlo, es creer que no, que son independientes, que no necesitan algo más, que no están eh, necesitados de algo. En general, lo que intenta decir el Buda, lo que intenta como zafarse la tradición, es de otras escuelas que se consideran, por ejemplo, el Samkhya, que es una tradición india también muy famosa, dice algo así como la realidad, ah, por ponerlo medio cliché, pero sí, está predestinada. El ser ya sabe qué va a pasar y lo que estamos viendo es un desarrollo que estaba desde el origen así. Entonces, no hay nada aquí que se mueva al azar, sino que está absolutamente yendo hacia un fin. Ese fin de las cosas, de que el árbol tenga que crecer, de que en general el mundo biológico funciona así, bueno, el propio budismo o la tradición eso lo va a debatir. Porque el gran peligro de considerar algo con fines es que entonces creas eso mismo, que estás predestinado o que ya todo está como dicho. No hay nada que hacer. Y te puede dar para los dos, es decir, me vuelvo la traducción es muy fea, pero eternalista, ¿no? Como, pues así ya son las cosas, no hay nada que modificar. O me vuelvo un nihilista, no hay nada que hacer, solo hay que esperar. Entonces, estas dos posiciones las considera, pues, negativas, malas. Entonces, lo que está combatiendo o lo que nos ayuda a nosotros a entender el origen condicionado es no nos, no caigamos en estos dos como abismos. Es sobre todo va por allá, porque en realidad el Buda no es un tipo que, o la tradición no es alguien que quiera como explicar, por ejemplo, el origen del Big Bang. Ese es otro tema, ¿no? Va más bien hacia cómo nosotros adoptamos una cierta posición de apego o de aversión hacia lo que nos conviene, ¿no? O hacia lo que tenemos miedo o hacia lo que tenemos ganas de experimentar. Eso es la idea de condicional, de que seamos muy cuidadosos. Creo que nosotros usaríamos la palabra o superstición o, como dicen, el pecado más grande de los judíos, ideología, ídolo, sí, seguir un ídolo, que no sigamos ídolos. En el fondo es eso. No sé si queda un poquito más claro el ámbito que me refiero. Sí, más o menos. O sea, pues sí, se vuelve como que muy abstracto y es como intentar, este, pues sí, a veces intento como
pues no unificar así como que el sentido de las cosas, pero pues sí, más o menos. Yo preferiría como que, con que te quedaras con esta idea de la dependencia mutua de las cosas y que cualquier cosa, en realidad cualquier idea que consideres que es segura, yo te diría combatir mucho ciertas certezas, eso ya funciona como que no tienes en cuenta la condicionalidad de las cosas. Si tú consideras que hay cosas certeras en el mundo, estás un poco fallando a esta visión del Buda, muy básica pues, sobre ciertas certezas. Yo había entendido también, o bueno, había tratado o sea, como un poco contextualmente con el resto de lo que se describe en el texto que leímos, me había dado la impresión que la condicionalidad también tiene que ver con la realidad de la existencia. Es decir, al estar condicionadas unos cosas, ya sea cosas como, no sé, este libro o cosas como ideas, al estar vinculadas unas con otras, configuran un tejido de lo que entendemos como realidad. Pero si nos quitamos la ilusión de que esas cosas realmente existen, entonces toda la realidad desaparece de golpe o todo lo que consideramos real y entonces, por así decirlo, se nos quita la ilusión de la realidad, incluyendo la idea de nosotros mismos, ¿no? Bueno, ¿Va por ahí o no? sí, pero yo te diría que solo tengas cuidado con no caer al abismo. Esto es muy de la escuela tibetana, no caer al abismo del nihilismo, ¿no? Porque ahí suena como que solo se explota la realidad, pero también debes cuidar que lo que en la traducción dice realidad convencional es súper importante. O sea, es súper importante guardar las formas, es súper importante regar las plantas, es súper importante asearte en la mañana. Es decir, así como es muy peligroso tener ídolos y certezas en un mundo que básicamente es condicional. Cuando digo que algo es condicional es, hoy me robaron mi coche, uy, qué desgracia. Mañana me gano la lotería y me compro el Ferrari que quería. También funciona así la condicionalidad. Es decir, no todos son malas noticias para nuestra vida. También la alegría de ciertos contactos, la vida que cambia, también depende de esa condicionalidad. Solo que normalmente somos muy obtusos y no solo nos aferramos a cosas que no quisiéramos cambiar. Pero creo que muchos también de nosotros hemos disfrutado mucho la condicionalidad de la existencia que hemos cambiado. Hemos dejado de ser niños, hemos dejado de, no sé, de estudiar para algunos. Es decir, las etapas de la vida es un muy buen ejemplo de la idea de condicionalidad y también de disfrutarlas. Y bueno, también no devolvernos tontos y saber que, por ejemplo, viene la vejez. Es un dato también claro de la condicionalidad. Pero solo te diría tu comentario, Mariana, es, sí, quebremos la realidad convencional, pero también cuidémosla. Es como, sí, la realidad convencional hay que ser muy atentos a ellas también. No sé si ayudó por ahí. Pues yo nada más como comentar, o sea, de esta parte de lo condicional, por ejemplo, entiendo que pensar de una forma condicional a las personas es decir, es que yo soy así, ¿no? Yo soy de tal forma, ¿no? Yo soy, eh, no sé, un signo astrológico y esa es mi esencia, ¿no? O yo soy, tengo tal temperamento y así siempre he sido y así siempre voy a ser y me voy a, ¿no? O sea, es como el pensar que las cosas son, ¿no? O las personas somos, independientemente de todo lo demás.
Eso es lo ilusorio esa es la ignorancia, ¿no? El no ver las condiciones que crean em, que yo actúe de esa forma en esos momentos, ¿no? Pero no necesariamente que es lo que soy. Yo no sé si va por ahí. Sí, yo creo que los procesos identitarios en general, son muy dolorosos, ¿no? No lo digo tanto por nuestra época, es que sería otro gran tema, pero en general, ¿no? O sea, haber abandonado ser niños, tener el cuerpo luego de un adulto. Por ejemplo, hace poco escuchaba a mi padre, ¿no? Cómo me decía cómo se percibía su cuerpo ahora de viejo. Son procesos muy, o sea, nos pasan, a algunos les pasan muy mal, otros pueden hacerse cargo de él o vivirlo con cierta paz también, pero de qué está pasando, no nos está pasando. Y sí, ¿qué tanto nos puede quedar esa idea del soy cuando el propio cuerpo, por ejemplo, nos está diciendo eso? Pero bueno, el cuerpo pareciera lo más evidente, pero de hecho el Abhidhamma dice que, quítate que ahí te voy, las conciencias, o lo que denominamos conciencia, o nuestra mente, es súper cambiante todo el tiempo. Ese es, de hecho, por eso empezamos por aquí, porque su condicionalidad es esa. Está súper cambiante. Y ni siquiera tengo que decirles muchos ejemplos. Ustedes lo viven, cómo despiertan, qué pasa cuando se pelean con el del gas, y luego qué pasa en el tráfico, o si encontraron a su mejor amigo. Es decir, la conciencia es una cosa súper condicional como esa realidad. ¿Les parece si pasamos a un poco la explicación del compendio? Hijic. Ya vi la carita de Elías de que, ándale. Bueno, ¿qué quiero decirles? Antes que nada. El compendio que revisamos, o que les invito a revisar de nuevo, tiene dos maneras de clasificar las conciencias al menos. O sea, ahorita las que voy a abordar son dos. Una es la idea de que la conciencia tiene ay, moradas. Qué bonita traducción de mi español castellano. Tiene lugares, tiene moradas, tiene sitios. Y esa es una primera forma de clasificar. Por supuesto, a nosotros yo creo que nos pues, cuesta mucho trabajo porque estas moradas, la única que más o menos podemos estar muy conscientes es la morada uno, que la denominamos kama. Ahora, bueno, voy a ser un poco preciso porque sí hay cosas distintas y estoy seguro que van a surgir muchas preguntas de esto. Primero, no hay conciencia. Ninguno de nosotros, por eso no existe, por ejemplo, la palabra alma, que no es algo fijo que todo el tiempo sea recursivo, no. Lo primero, primerito es, somos como una especie de cuentas unidas de conciencias. Eso es nuestra vida, básicamente. La vida humana es el pasar y el discurrir de conciencias que se van engarzando. Tuc, 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 tuc. Ok. Esas conciencias tienen hábitos. Hay unos ciertos hábitos que la Abhidhamma denomina avachara o dominios de la conciencia, donde cada uno de nosotros vamos con mayor o menor frecuencia. Hay algunos de nosotros que habitamos dominios muy oscuros, hay otros más luminosos, hay otros que con cierta preparación cada vez más, pues, liberados, diría como adjetivo. Pero dentro de esos dominios que podemos más o menos visitar dependiendo de nuestra formación y de nuestra preparación en la conciencia, hay, y esto es, digamos, muy cultural, el mundo budista considera que hay planos de existencia. También hay una especie como de fronteras donde uno va y habita y hay ciertos habitantes. Entonces, el Avachara es una especie como de lugares donde a menudo habitamos, pero el Bhumi es, digamos, ese terreno con sus límites bien definidos. Esto va a ser importante porque algunos de nosotros podemos vivir ciertas experiencias que nos hagan, por ejemplo, habitar o algún día ir al Abachara o al dominio de una región más allá del cuerpo. Eso es perfectamente explicable en el Abhidhamma. Algunos de nosotros han experimentado ese tipo de sensaciones y podemos explicarlo desde ahí. Bueno,
Pero para explicar en general la, la- la- la matriz de lo que se está jugando, vamos a pensar que el mundo budista piensa el mundo a partir de cierta densidad, literalmente densidad. La densidad más densa es el mundo del deseo. Bueno, la traducción que podemos aplicar es deseo de kama. Pero en general, cualquier como residuo de voluntad es lo que genera este como plano de existencia. Entonces, en el plano de existencia del kama o el kama bhumi, ahí tenemos algo que tal vez ustedes conocen, si no lo repito, estos 6 reinos que normalmente habla el budismo, que es el reino de los devas o de los dioses, el reino de los semidioses, el reino de los humanos, el reino de los animales, el reino de los seres eh, bueno, famélicos o que tienen hambre, y el reino de los seres infernales. Les dije 6 como estadios que pertenecen al Kama Bhumi. Entonces, el Kama Bhumi tiene esos 6 estadios. Y uno, con ciertas meditaciones, puede ir o estar en cada uno de esos lugares. Entonces, por ejemplo, eh, típico ejemplo, ¿no? Amanecemos con mucha hambre y con ganas de solo comer. Amanecimos, digamos, en el plano más cercano al animal. Pero después en la noche hacemos ciertas virtudes y nos parecemos más a ciertos ángeles, ¿no? Entonces, esta cualidad de la conciencia hace que habitemos distintos lugares. Ahora bien, este primer Kama Avacharachitani tiene 54 damas. No voy a ser tan extenso, pero bueno, estos 54 damas que veremos están divididos y contabilizados a partir de ciertas características. Unas características tienen que ver con lo que se denomina raíces insanas. Y estas raíces insanas, solamente voy a nombrarlas rápidamente, es eh, codicia, eh, bueno, bueno, apego, codicia, ignorancia y aversión. Después tenemos en esta misma clasificación la, am, repito, nos movemos de algo más burdo a cada vez algo más sutil. Entonces tenemos en el plano más burdo las raíces, digamos, negativas, ¿no? Estas, apego, aversión e ignorancia. Y después vamos a pasar a lo que se denomina en sánscrito, bueno, voy a ir al segundo lugar, esto. Hay una clasificación a partir de si son acusala, kusala, vipaka o kriya. Es decir, si tienen o van a producir resultados negativos, acusala, si van a producir resultados virtuosos, kusala, si dependiendo de ellos producen una segunda etapa de resultados que se consideran literalmente la traducción es resultantes, que eso se consideran, y aquí está otra palabra importantísima, avyakata. Es decir, a veces nosotros, bueno, en general, hacemos ciertas acciones y somos incapaces de ver los resultados que van a dar, porque sencillamente no nos toca la conciencia, pero ya está la raíz de eso y puede ser tanto mala o buena o sana o insana. Esto es una cosa interesante de la traducción. ¿Por qué dice el traductor insana o sana y no bueno o malo? Bueno, porque intentan, y esto funciona mucho en estas culturas, que sea algo del orden de la vida natural, pues. Normalmente, y eso yo sí siento que es un problema de traducción, tenemos ciertos problemas con hablar del bien y el mal por nuestra cultura, ¿no? La manera en cómo lo abordamos. Pero yo creo que con toda razón podríamos decir que son acciones malas y acciones buenas. Ahora bien, las acciones malas o las acciones buenas, cada una tiene como una lógica de creación
de resultados. Y creación después de resultados que, repito, no son como visibles, pero sí son vivibles, ocurren en nuestra experiencia. Hay un cuarto nivel, que es el de lo que se denomina crilla, que básicamente explica cómo hay ciertas conciencias que, repito, esto no tiene nada que ver con el mundo consciente, se están engarzando con nuestra próxima experiencia o con nuestra actual experiencia. Para ser muy preciso, todo esto que intenta explicar el Abhidhamma, podríamos experimentarlo ahorita mismo. O sea, yo ahorita mismo con mi experiencia actual debería ser capaz de saber qué chitas están en funcionamiento, como si fuera un gran monitor de computadoras y que hubiera como prendido foquitos verdes y unos rojos. Eso seríamos capaces de hacer. Creo que, Mariana. Sí, eh, perdón, yo nada más una aclaración sobre este sí. punto. Tenía la duda, al leer el texto pensaba que insano y sano tenían que ver con la raíz, es decir, con la motivación, pero por lo que estás mencionando tienen que ver más bien con el efecto que generan. eh, es que la motivación es eso que generan. Es decir, el ámbito de esta segunda clasificación que tiene que ver con la naturaleza de las conciencias, hay, todas estas conciencias tienen una naturaleza, bueno, perdón, las dos primeras, Akusala y Kusala, tienen una naturaleza kámica o del karma. Estas dos ya tienen intención. O sea, ahora bien, esa, digamos, es el lado superficial de lo que en general vivimos, ¿no? le- lo, se me, es- Tengo la intención de jodérmelo. Esa es, digamos, la raíz de cierto tipo de acciones. Pero lo que intenta hablar el Abhidhamma es que después se suceden una serie de conciencias que no somos conscientes que siguen su actuar. O sea, que inmediatamente después se van a activar. Se van a activar, por ejemplo, en el caso de las acusala, si están pegadas o si están unidas, perdón, a una raíz de ignorancia, genera dos tipos de ese tipo de conciencia. Hay dos tipos ahí que podríamos visitar. O por ejemplo, si activamos, por así decirlo, se activa una conciencia que es sana, no, perdón, insana, pero ya es resultante, es decir, nosotros ya vivimos o ya pasó, digamos, en una primera instancia la raíz esa de ignorancia y más bien estamos experimentando la raíz, perdón, estamos experimentando la conciencia sin raíz, ese sería el siguiente efecto. Lo que quiere decir es, estamos como analizando casi el microsegundo de lo que ocurre y al mismo tiempo nos permite dar cuenta de la experiencia que vivimos. O sea, actualmente tú estás, por ejemplo, deseándole mal a alguien, ¿no? Y esa intención se implanta y después va a surgir un tipo de conciencia, y pues digamos que prácticamente inmediatamente después, que se incrusta en ti, que ya vive en ti. Y el problema es que esa no la vas a poder sacar, no se sale de la nada, pues se queda ahí. Se quedan impresiones mentales, por así decirlo. Y eso es lo que en las sucesivas conciencias que vamos modificándonos se quedan en el rastro. Y el problema es que esa conciencia va a afectar la que sigue y la que sigue y la que sigue. Por eso son tan peligrosas, por así decirlo. Porque si activamos una, las que siguen están activadas con esa misma lógica. Entonces, intentan el Abhidhamma como dar esa lógica. Ahora bien, la mayoría de nosotros, o sí, lo diré muy sencillamente, vivimos en una conciencia acusada con sus resultantes. Para poder realmente trabajar desde la conciencia sanas o conciencias hermosas, por ejemplo, la siguiente clasificación, tendríamos que hacer ciertos trabajos, digamos, de orden de
meditación. Nosotros en general vivimos como en esta superficie de cierta intencionalidad. De hecho, y si lo notas, el rezar, el hacer ciertos aspectos como del orden contemplativo, tiene una intención. Por eso también las escuelas budistas, más bien, pareciera que es un camino de eliminar todo tipo de intención, incluyendo las buenas. En este primer nivel del Kama Avacharchitani, es decir, del dominio de la esfera de la conciencia, en el fondo todo lo que vamos a vivir ahí, aun cuando le denominamos akusala, vipaka o kriya, estamos y siempre estamos en el plano de la intención. Por eso hay ciertos dioses que van a sufrir o están sufriendo en este plano del Kama. Y por eso va a haber después, digamos, un siguiente plano que les denomina el mundo budista Rupa, que exige, y esta es la cosa que importante aquí, exige un tipo de meditación, exige un cierto tipo de trabajo mental, un cierto tipo de conciencia que tienes que cultivar. Pero repito, el ancho de nosotros y de toda nuestra, que denominamos realidad, vivimos en este Kamabhumi o Kama Avachara Chitani. Los posteriores planos o dominios, pueden ser los dos, exigen, y eso podemos tal vez poco parar aquí para terminar esa explicación, exigen un cierto tipo de meditación, un cierto tipo de trabajo con la conciencia. Si no, no vamos a acceder de ninguna manera, por ejemplo, al Rupabhumi o el Arupyabhumi, por ejemplo. El Abhidhamma muestra, por tanto, que el universo está hecho de un cierto material de conciencias o mental que hay que ir refinando. Esa refinación nos permite cada vez más, digamos, acercarnos a menos condicionamientos y, por tanto, acercarnos cada vez más al nirvana, ¿no? Al nirvana. Ahora bien, esta es la manera en cómo el Abhidhamma explica cómo podemos salir de este plano del sufrimiento que se encuentra en estos mundos, que son los mundos del deseo, kama, el mundo material, que todavía exige cierta materia, el rupa, y el mundo inmaterial, que es arrupia. Estos tres mundos que los voy a decir muy sucintamente, siguen siendo un mundo del sufrimiento. Y lo que pretende este camino es superarlos. ¿Cómo? A través de un cierto cultivo de la conciencia que la Abhidhamma nos permite, por ejemplo, clasificar en dónde estamos. Por ejemplo, si hemos eliminado ciertas raíces negativas, si estamos trabajando ciertas virtudes y, sobre todo, si hay resultados positivos a esos trabajos con virtudes. Entonces, lo diría, por ejemplo, Elías nos podría decir, ¿no? En el mundo cristiano, los santos, por ejemplo, tienen certezas de que están avanzando en su contemplación. Es igual acá. Hay ciertas características y hay ciertos sabores que el practicante puede como comprobar de que está, por ejemplo, literalmente, eliminando, por ejemplo, ciertos deseos o cierta codicia o cierta ignorancia. Se va eliminando. ¿Cómo? Bueno, la conciencia va, digamos, dando sus frutos, ¿no? Literalmente, esa sería una posible traducción de vipaka, frutos. Y de los frutos surge, digamos, una acción, una acción sin esfuerzo. Eso es un kriya. Naturalmente soy bondadoso. Si podríamos decirlo así, es una de las funciones del meditar. Eh, Tengo aquí toda una clasificación, digo, si quisieran repasar, si tienen por ahí su apunte de algo en particular, podemos revisarlo. Sí hice mi estudio, pero sí quisiera como que pudiéramos imaginar, por ahora al menos, que como visión budista muestra cada vez un refinamiento de qué conciencias nos van habitando, de qué foquitos se van prendiendo y cuáles vamos apagando. En general, nuestros foquitos son de la envidia, del enojo, de la inatención, ¿no? Pero hay un camino para deshacernos de esas conciencias.